Dios bendiga a todos y a todas en esta hermosa mañana del 27 de septiembre del 2020. Esta es la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Rio Plantation, quien nuevamente, como domingo, y es nuestra costumbre, el Día del Señor, ¿verdad? Estamos reunidos para adorar y bendecir su nombre. Este día, que mundialmente se celebra como el Día de la Biblia, hemos estado septiembre, el mes de la Biblia, pues tendremos, ¿verdad?, nuestra programación en base a ese tema, la palabra del Señor. Dirigirá las devociones la hermana Damaris Rosa Seda. Las alabanzas las tendrán los pleneros del Altísimo, un grupo de plena de nuestra iglesia, y predica el doctor hermano Guillermo Ramírez Muñoz. Así que seguimos adelante, ¿verdad? Adorando al Señor, siempre con alegría, con regocijo, porque Él está con su pueblo. Comenzamos el culto al Señor. Damaris. Dios le bendiga a todos. Vamos a comenzar con la meditación del Salmo 119, 33 al 40. Salmo 119, 33 al 40. Comenzamos. Enséñame, oh Jehová, el camino de tus estatutos, y los guardaré hasta el fin. Dame entendimiento, y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Inclina mi corazón a tus testimonios, y no a la avaricia. Aparta mis ojos, que no vean la vanidad. Avívame en tu camino. Confirma tu palabra a tu siervo, que te teme. Quita de mí el oprobio que me he temido, porque buenos son tus juicios. He aquí yo he anhelado tus mandamientos. Vivifícame en tu justicia. Vamos ahora a tener una oración de acercamiento por nuestra pastora Alicia Rosa. Oramos al Señor. Señor, cuán grande tú eres, qué maravilloso. Queremos decirte en esta mañana a tu iglesia que te amamos, que te adoramos y reconocemos que solamente tú eres Dios. Gracias por permitirnos reunirnos en tu nombre. Y gracias que como iglesia, aún a través de esta situación de pandemia que está pasando el mundo y nuestro país, tú permites los medios para como iglesia mantenernos conectados, porque aunque el santuario pueda estar cerrado, la iglesia está abierta porque se reúne, se contacta y está, Señor amado, en comunión contigo. Gracias te damos. En esta hora te pedimos que en todo lo que hagamos aquí, tu nombre sea enaltecido y nuestras vidas edificadas. Gracias por Damaris, bendice su vida, la que dirige, bendice a los pleneros, Señor amado, en la alabanza, y a Guillermo en la predicación de esta mañana. Que podamos celebrar que el Espíritu de Dios sigue adelante y está con nosotros la iglesia, y tu iglesia está viva porque ha creído en un Dios que vive y vive para siempre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Y es en el nombre de Cristo que te lo pedimos y te damos gracias, oh Dios. Amén. Ahora vamos con el cántico "Oh, cantádmelas otra vez". Oh, cantadmelas otra vez, bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía, qué bellas son, qué bellas son. Bellas palabras de vida, qué bellas son, bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da
bellas palabras de vida. Oye su dulce voz mortal, bellas palabras de vida. Con amor te salva y al cielo llama. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Grato el cántico sonará, bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará, bellas palabras de vida. Si de luz y vida son sostén y guía. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Qué bellas son, bellas palabras de vida. Ahora vamos con la meditación a la Biblia, pues hoy se celebra el mes de la Biblia. Y dice así: los cielos cuentan con la gloria y la majestad de Dios, haciendo de él memoria, aunque no se oiga su voz. El sol que tanta alegría da a toda la humanidad, ¿no nos muestra cada día su clemencia y su bondad? La ley de Dios es perfecta, que vuelve el alma hacia él y la cambia en pura y recta, aunque haya sido infiel. Sus mandamientos son rectos, que alegran el corazón, y el que quiera obedecerlos hallará gran galardón. Descables más que el oro, Señor, tu palabra son, puesto no existe otro tesoro que dé tal satisfacción. Son más dulces tus palabras que la miel al paladar. Por eso yo quiero amarlas y ensalzarlas sin cesar. Ahora vamos a tener una oración de intercesión. Vamos a pedirle a nuestra hermana Noemí que ore por los enfermos, sus cuidadores, los doctores, las enfermeras y trabajadores de primera respuesta y por Puerto Rico. Amado Dios y Padre Celestial, seguimos delante de tu presencia, Señor, agradecidos, Padre amado, de este hermoso día que tú nos has regalado, que podemos estar juntos y en armonía, alabándote y glorificándote. Gracias, Padre amado, por cada hermano y por cada hermana. Oh Dios mío, Señor, en estos momentos vamos a interceder, Señor. Intercedemos por cada uno de mis hermanos, Padre amado, en estos momentos que tienen peticiones delante de tu presencia. Que seas tú concediéndolas, Padre amado, en tu tiempo, que es el mejor tiempo que podemos tener. Gracias, Padre amado, aleluya, por esta isla, que aunque estamos pasando esta crisis, Señor, de esta pandemia, Padre amado, tenemos la protección tuya, Padre amado, porque tú amas esta isla, Padre amado. Oh Dios mío, Señor, yo te pido por cada doctor, por cada enfermera, Padre amado, para que tú les cuides, Padre celestial, y les protejas, Padre amado. Pongas corazas, Padre celestial, delante de ellos, Padre amado, y que no sigan contagiándose, Padre celestial. Oh Dios mío, Señor, yo te pido, Padre amado, por cada enfermo, Padre amado, los que están enfermos con el COVID, Padre celestial, que seas tú poniendo tu mano sobre ellos, Padre amado. Oh Dios mío, y de las demás enfermedades, Padre amado, hay mucha enfermedad en este pueblo, Padre celestial, de cáncer, de tantas cosas, Padre amado. Y yo te pido, Padre celestial, que seas tú con cada uno de los enfermos poniendo tu mano. Ponemos en tus manos, Señor, a nuestra hermana Rosa Montalvo, para que tú tengas misericordia, le des
paz, Padre amado, aleluya, en medio de su tratamiento, a su esposo, Señor, a Tatita en su procedimiento de enfermedad, Padre amado. Oh Dios mío, y tantos, Señor, que hay, que no me vienen a la mente, Señor, pero tú les conoces. Yo te pido por cada uno de ellos, Padre amado, por los que están encamados, Padre celestial, para que tú les cuides, para que tú les des paz, Padre celestial, y a las familias, Señor, que les cuida, Padre amado, que seas tú con cada uno de ellos, fortaleciéndoles de día en día, Padre amado, porque solo tu fortaleza es el que los levanta de día en día para poder cuidar a sus enfermos. Gracias, Padre celestial, gracias por la familia pastoral, Padre amado. Yo te pido que tú les sigas bendiciendo y les sigas guardando y les sigas dando la salud necesaria, Señor, para que ellos puedan seguir hacia adelante en este plan que tú tienes con ellos, Padre amado. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos conectados en esta mañana, Señor. Sígueles bendiciendo y sígueles llenándoles de tu presencia, Señor. Gracias, Padre amado, por esta oportunidad que tú nos das de elevar plegaria a ti y darte gracias por todas las cosas que tú haces. En el nombre de Jesús te he orado y te doy gracias. Amén. Ok, ahora vamos para la meditación de Hebreos 4, 12, 13. Hebreos 4, 12, 13. Y dice así: porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma, y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Ahora vamos con la lectura de la palabra. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 17. Segunda Timoteo 3, del 1 al 17. Y dice así: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin efecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuosos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficiencia de ella. A esto evita. Porque de estos son los que meten a las casas y llevan cautivos a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre se están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad, hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también lo fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio y en Litra.
persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacer sabios para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Ahora vamos a tener una oración por la palabra leída y las ofrendas colectadas. Le pedimos la oración a nuestra hermana Gisela Oyoa. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, delante de tu presencia estamos en esta mañana, Señor amado, dándote gracias. Te damos gracias, Señor amado, porque nos permites llegar, Señor amado, hasta tu trono de gracia, agradecido, Señor amado, por tus bondades, por tus misericordias, por este nuevo día que nos regalas, Señor amado, y que nos permite, Señor amado, como iglesia, podernos reunir para alabarte y glorificarte. En esta hora, Señor amado, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor amado, y como dice ella, te pedimos, Señor amado, que nos redarguyas, Señor amado, que nos instruyas, Señor, y que llegamos, Señor amado, a llegar a la perfección, Señor amado, que tú nos pides, Señor amado, pero es estudiándola, Señor amado, es escudriñándola, Señor, pero sobre todo poniendo en práctica lo que aprendemos en ella, Señor amado. Te damos gracias por ese manual de vida, Señor amado, que nos instruye y nos dice, Señor amado, cada paso, Señor amado, que tenemos que seguir, Señor, para poder alcanzar, Señor amado, la salvación, la victoria. Te damos gracias, Señor amado, por cada maestro de escuela bíblica que enseña tu palabra, Señor amado. También, Padre de la Gloria, en esta mañana se me pide orar por las ofrendas colectadas. Gracias, Señor amado, por el dador alegre. Gracias, Señor amado, porque podemos, Señor amado, sostener tu obra, Señor amado. Y te pedimos que las manos administradoras tú las bendigas, Señor amado, y continúes dándole tú, Señor amado, la sabiduría y el discernimiento, Señor amado, para hacer lo propio con ellas, Señor amado. En esta hora nuevamente te doy gracias, Señor amado, y es en el Hijo de tu Santo Hijo que hemos orado. Amén. Ahora vamos con las alabanzas especiales, que son por los pleneros del Altísimo. Nosotros justamente. Aleluya.
aquí en mi parte. Ahora vamos con la predicación del hermano Guillermo Ramírez Muñoz. Pues muy bien. Buenos días a todos, nuevamente a todas. Seguimos con ese espíritu de alegría, de la plena, de los cristianos reunidos todos, alabando y glorificando al Señor. Que ese espíritu sea el que reine en nuestra mañana, en nuestras vidas, completamente. Durante este mes de septiembre, nuestra pastora ha estado ofreciendo unos estudios bíblicos excelentes sobre la Biblia. Yo los he escuchado todos, aunque no me hayan visto allá. En casa, mientras ella comparte los miércoles el estudio bíblico con ustedes, desde la biblioteca nuestra, que es el otro cuarto que está contiguo al nuestro, yo estoy en mi cuarto trabajando en mis clases y escucho a ella hablando sobre el estudio bíblico con ustedes y participando muchos hermanos también. Y como lo ha hecho con el libro de Apocalipsis y la Biblia, y en el mes de la Biblia, que también la ha discutido. Yo le decía a ella que muchas de las afirmaciones que yo hubiera querido presentar hoy, ya ella las ha presentado, así que no las voy a repetir, aunque algunas otras sí, ¿verdad? Así que doy gracias a Dios por tener esos estudios bíblicos tan valiosos, y sé que los hermanos que han participado lo han disfrutado y los que la han recibido por internet o por WhatsApp también. Si no, les digo, búsquenlo porque son muy valiosos. Y lo digo desde mi punto de vista. Yo soy una persona que, sin querer queriendo, la mayor parte de mi vida adulta la he dedicado a estudiar las Escrituras, a estudiar teología, que yo no lo tenía planificado. Eso fue dirigiéndome el Señor en ese camino. Y he disfrutado ese estudio, aunque lo he hecho también para la pastoral. El estudio de la Biblia, las Escrituras y la teología me ha dado una felicidad, un entendimiento de la vida, un entendimiento del mundo, un entendimiento de las situaciones difíciles como un entendimiento de las situaciones felices. Han transformado mi vida. Y yo sé que si lo hacemos así, no porque yo lo sepa, sino porque el Espíritu del Señor está en nuestro medio, todas nuestras vidas van a ser transformadas. Y en los momentos que vivimos así a través de toda la historia, el estudio de las Escrituras es crucial para poder enfrentarlos saludablemente. Hoy los retos que nos desafían necesitan que nosotros estemos bien centrados en la palabra, profundamente centrados en la palabra. Y en este día de la Biblia yo quiero invitarlas y invitarlos a participar, me gusta esta palabra, a sumergirse en la práctica del estudio bíblico, la reflexión de las Escrituras, de la fe cristiana. Así que mi invitación es a estudiar. Al inicio estábamos hablando con María de un examen que ella había tomado y quizás uno puede pensar en los estudios. Yo digo, ante la invitación al estudio podría haber por lo menos, muchas más, 3 respuestas. Algunos podrían decir, yo ya soy mayor, no tengo capacidad de retener información en mi memoria. Eso es alguno, ¿verdad? Uno podría tomar eso de excusa. Otros podrían decir, o yo soy muy joven, a mí me gusta la vida activa, la acción, el estudio bíblico me aburre, eso no es conmigo, eso no va conmigo.
Y un tercera respuesta podría ser, realmente yo lo entiendo todo, ¿para qué estudiar la Biblia? Si yo soy un conocedor de las Escrituras, además, con que las lea es suficiente, no necesitan interpretación. Yo a algunos los puedo entender, ese último estoy en desacuerdo, ¿verdad? Pero los primeros, el que dice que ya uno está mayor o el que dice que es muy joven, que quiere más actividad, pues realmente es que han tenido experiencias negativas y han tenido una situación cuando estudian el resto de otros campos de su vida que les ha impedido disfrutar, pero el llamado al estudio de las Escrituras, el llamado a escudriñar las Escrituras, a reflexionar sobre las Escrituras, es un regalo de Dios, no es una cosa que es por nosotros, porque lo queremos hacer. Dios nos dio la capacidad a todas y a todos de disfrutar los estudios y nos dio la necesidad para comprender y entender las Escrituras. Esto no es cuestión, yo lo aclaro, de títulos académicos o de situaciones intelectuales, experiencias intelectuales. Esto es crucial para todo el mundo. Es importante que cultivemos el hábito de estudiar, escudriñar las Escrituras. Que lo disfrutemos, que esto no sea una carga. El estudio de las Escrituras es un regalo de Dios para todas y todos. Y debemos recibir ese regalo con gratitud, con amor, con afinidad y fidelidad al Señor que nos ha regalado ese don, ¿verdad? Para no repetir la misma palabra. Ante la pandemia hemos tenido también muchos retos y si nosotros tenemos un entendimiento de la Escritura limitado, va a surgir muchas preguntas que no vamos a poder responder. Me gusta mucho la oración de Pablo en la carta a los Efesios 4 del 14 al 16 y voy a leer unos versículos. Dice el texto, y él mismo, refiriéndose a Dios, a unos los constituyó apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Con qué finalidad? ¿De dar título? No, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Es interesante que Él nos da las Escrituras, pero luego nos da unos oficios, unas responsabilidades para la formación de la comunidad de creyentes. Y sigue el texto diciendo, hasta que todos y todas lleguemos a la unidad de fe, de conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y aquí viene otro punto que quiero enfatizar. Para que ya no seamos niños fluctuantes por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres, para engañar, que emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Qué interesante su invitación a escudriñar las Escrituras. Una de ellas fue para que no seamos como niños o niñas fluctuantes. En otro texto habla de que estemos como las olas del mar, para adelante y para atrás.
que no seamos llevados por todo viento de doctrina. En estos días, cuando uno escucha lo que se está diciendo y ve el internet y escucha hermanos y hermanas, ¿verdad? Es lamentable porque en ocasiones estamos siendo llevados como niños fluctuantes para adelante y para atrás. Yo entiendo y escucho los medios de comunicación y creo que hacen una función valiosa, pero les confieso que hay muchos otros medios que tengo mis reservas, Así que cuando uno lee, escucha, mira, tiene que hacerlo con mucha discreción, tiene que hacerlo con mucha actitud crítica para comparar esto. ¿A dónde me lleva esto? Esto me lleva a tener miedo, esto me lleva a crecer, esto que escucho me lleva a escapar del mundo, o esto me lleva a fortalecerme y a contribuir en la vida de la comunidad de la iglesia. De ahí que entonces me encanta el texto que siempre repetimos, pero que a veces cuando lo repetimos tan ligero, se nos escapa el valor que tiene. Salmo 119, el versículo 105. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermosas palabras profundas. Tu palabra es lámpara a mis pies. Que lo repetimos, pero ¿qué significa eso? Para que la palabra sea lámpara, hay que saber dónde ubicarla. Porque si yo pongo la lámpara en un lugar que me entorpece, no puedo ver, por más importante que sea. Y eso lo recoge en el Evangelio de Lucas 8:16. Nadie enciende una luz y la cubre con una vasija, ni la pone debajo de la cama, sino que la pone en el candelero para que los que entran vean la luz. Interesante, las escrituras son luz, pero también nosotros las podemos esconder. Nosotros podemos estar utilizando las escrituras, colocándolas, que en lugar de que nos arrojen luz a nuestra realidad, nos confundan nuestra realidad. Y es interesante porque el llamado a estudiar las escrituras no es un llamado a estudiar a los runtuntun, como dice la expresión, a los sukusumuku. No es cuestión de abrirla y empezar a leer y a lo loco. Hay que hacerlo con orden, hay que hacerlo con planificación, y hay muchas ayudas para estudiar las escrituras, y hay muchos textos que no son fáciles de entender, que pueden confundir si nosotros no lo estudiamos con la debida actitud. De forma que nosotros hoy afirmamos que las escrituras son igualmente pertinentes para nuestra situación. Afirmamos, como siempre decimos, que las escrituras nos hablan de Dios, pero las escrituras no son Dios. Y eso siempre lo destaco. Las escrituras nos hablan de Dios, pero las escrituras no son Dios. Me acordaba siempre de un colportor de las sociedades bíblicas, apellido Coto, Efraín Coto, era que se llamaba, conozco a los hijos. Y él decía que cuando ellos iban por Puerto Rico y diferentes partes del Caribe, hablando de las escrituras, importancia, trabajaba con las sociedades bíblicas, ellos a veces encontraban que muchas personas tomaban la Biblia con mucha devoción, con mucho interés, pero que terminaban estudiándola como si fuera un talismán, como si fuera una magia, ¿verdad? Y decía, pues vamos a tener la Biblia en el carro, la pongo en el panel de instrumentos. Magnífico. Pero si después aprieto el chambón, como dicen la gente por ahí, y me trepo a 60, 70 millas por hora, la Biblia no me va a defender.
Yo estoy usando la Biblia como un objeto mágico. Igualmente, si yo tengo la Biblia en mi casa, en un lugar, y está allí lo más bonita, y nunca o está abierta, ¿verdad? Como la hacemos en la iglesia, en la mesa de comunión, y está allí y no reflexiono sobre ella, se queda corta. Un amigo, un pastor que ya está mayor, ecuatoriano, René Padilla, algunos de ustedes si lo han leído pueden recordarlo a él, decía que la riqueza o la pobreza de nuestra himnología, nuestros cánticos, nuestra adoración es reflejo de la riqueza o la pobreza de lo que conocemos de Dios. Si yo he dedicado poco tiempo a estudiar la palabra, a profundizarla, puedo tener la mejor intención de cantar y de hablar de la palabra, pero va a reflejar mi entendimiento de la palabra. Puede ser pobre o puede ser muy rico. El reto siempre es a que sea muy rico. El pueblo de Israel, a través de su historia, se enfrentó a esas situaciones. Fue interesante porque los profetas no tenían pelos en la lengua y le hablaban al pueblo, a los líderes, a los reyes, a los sacerdotes, a los profetas, de forma directa. Voy a estar leyendo de Oseas 4, del 1 al 6, algunos versículos. Y decía Oseas: oíd palabra de Jehová, hijos de Israel, porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, porque no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. El pueblo estaba enfrentando situaciones difíciles frente al imperio asirio, más adelante de Babilonia, pero en ese momento se estaba atribuyendo esos problemas a otras causas. El profeta ahí le dice: ojo, porque no hay conocimiento. Y más adelante en el versículo 6 dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste conocimiento, yo le echaré te echaré sacerdote, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, y también yo me olvidaré de tus hijos. Es interesante cómo en las situaciones de ese pueblo el profeta le tiene que ayudar a interpretar, o sea que la interpretación no era mágica, tenían que escuchar, y el profeta les hace repensar. Cuando nosotros hacemos hoy día aquí también eso, estamos interesados en afirmar el valor de la Biblia, pero ese valor se tiene que llevar a cabo de forma correcta, de forma seria, de forma diligente. Yo me acuerdo, quizás los más bendecidos en años se tienen que acordar de esto, que en mi adolescencia las iglesias y muchos hermanos citaban Eclesiastés 12. Eclesiastés 12:12. ¿Qué decía Eclesiastés 12:12? Dice: ahora, hijo mío, a más de esto, sea amonestado. No hay fin en hacer muchos libros. Aquí viene el asunto. Y el mucho estudio es fatiga de la carne. El mucho estudio es fatiga de la carne. Para aquel tiempo se tomaba ese texto para decir: aquí no hay que estudiar nada. Esto es seguir, esto es tener actividad y actividad y actividad. Y se terminaba en un activismo, y después uno le preguntaba a los jóvenes, a los adultos: ¿por qué haces eso? Sí, ¿por qué? Porque hay que hacerlo. ¿Y pero has reflexionado? No, el estudio es fatiga de la carne. Qué mal estábamos interpretando el texto. Lo estábamos interpretando a nuestra conveniencia. Y yo les digo,
¿Cuándo es que el estudio es fatiga de la carne? ¿Cuándo es que el estudio es fatiga de la carne? Y lo respondo, sí, el estudio puede ser fatiga de la carne si el estudio se utiliza para engrandecer al que predica o el que da el estudio bíblico. El estudio puede ser fatiga de la carne cuando el estudio se utiliza para decir esto es de forma igualmente, de forma mágica, repite esto y ya. No, ese no es el estudio del que estamos hablando. El estudio puede ser también fatiga de la carne cuando no me lleva a mí al servicio, a la comunidad de creyentes, a seguir compartiendo y entendiendo las Escrituras. Y los profetas continuaban afirmando eso. El profeta Isaías, en el capítulo 1, versículo 1, termino en el versículo 3, es la visión del hijo de Amós. Dice el versículo 3, el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Como quien dice, la naturaleza, hay una correlación entre lo que existe y la relación que tiene. Sin embargo, Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. Fíjate. De Isaías comenzando, mi pueblo no tiene conocimiento. Cómo el pueblo quería enfrentar las situaciones que vivía si no tenía conocimiento. Y decían que tenían mucho conocimiento. Y sigue Isaías más adelante en el capítulo 5, versículos 11 y 13, diciendo, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. Y en sus banquetes hay arpas, liras, tamboriles, flautas y vino, y no miran las obras de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Y concluye, por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo, y el pueblo del reino del norte y del sur en Judá fue llevado cautivo, la Babilonia. Por tanto, mi pueblo fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Y su gloria pereció de hambre. Su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. En estos momentos de pandemia yo me pregunto si aparte de muchos problemas que hay en el gobierno, en las personas, en las familias cuando se reúnen, uno de esos problemas es que el pueblo no tiene conocimiento de la palabra de Dios, o tiene un conocimiento bien pobre y la desfigura y la transforma. Y sigue Isaías hablando en el capítulo 11, versículo 1 en adelante. Esto es un poema, se le llama esto, precioso. Tiene un mensaje que nos lleva a la unidad, que nos lleva a la solidaridad, que nos lleva a la paz, pero también tiene un elemento también que nos reta para entender las Escrituras. Dice, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará el Espíritu de Jehová, el Espíritu de Dios. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? El espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento, vamos a subrayarlo, y de temor a Jehová, y le hará entender diligentemente el temor de Jehová, y no juzgará con justicia a los pobres, sino que juzgará, con justicia a los pobres y arguirá con equidad a los mansos de la tierra. ¿Qué relación hay entre tener esa fidelidad a Dios y conocerlo a Él? Es un asunto que nosotros hoy día tenemos que destacarlo.
Perdón. Hay una correlación. Yo puedo decir que soy muy fiel al Señor. Yo puedo dar mi vida a Él, pero si no le estudio, lo estoy haciendo según su voluntad, estoy correspondiendo a su voluntad. Dice al final, no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Dios. Precioso, ¿verdad? La tierra va a ser llena. La gente está internalizando, la gente ha comprendido ese mensaje. Hay una correlación profunda entre ese mensaje y lo que nosotros hacemos. Nosotros podemos hacer un sinnúmero de cosas muy buenas. Podemos ser activos, podemos estar muy activos, pero ese activismo, esa actividad, ¿responde a la voluntad de Dios o responde a una imagen de hoy día de que tengo que mostrar mucha actividad? Eso hay que pensarlo. Y así voy terminando. Sigue con el consejo que da Pablo a Timoteo, que también enfatiza la necesidad de estudiar las Escrituras. Recuérdale esto, recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Interesante, cada vez uno ve eso, la correlación, que usa bien la palabra de verdad. Pero ¿cómo podemos usar bien la palabra de verdad si no la conocemos? O si tenemos un conocimiento muy superficial. Y dice Oseas 6, aquí pasa Oseas. Porque misericordia quiero y no sacrificio. En el pueblo de Israel en muchos momentos se hacían sacrificios, se esforzaba a la gente, obligaban a la gente a hacer sacrificios y conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere misericordia y no sacrificio, conocimiento de Dios más que holocaustos. Dios quiere conocimiento de Dios, mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. Es interesante, hoy día, mientras reflexionaba sobre esto, aún en nuestro diario vivir nosotros tenemos, a nivel de familia, tenemos que estudiar y reflexionar lo que hacemos. No hace mucho, antes de todo esto de la pandemia, se daban en Puerto Rico unos talleres y eran escuela para padres y madres. No sé cuántos los escucharon. Escuela para padres y madres. ¿Por qué? Porque aunque nosotros podemos producir, tener hijos e hijas, meramente porque nosotros, la mujer para o el padre esté ahí, no significa que nosotros sabemos. Y en ocasiones eso pasa con las escrituras. No, yo tengo las escrituras, no tengo que estudiarlas. No, porque son las escrituras y Dios me va a dar todo el entendimiento. Que hay escuelas para padres y madres, a pesar de que la naturaleza del parir y del ser padres y madres es una cosa natural, también necesitamos escuelas para ser discípulos y discípulas. No podemos decir que porque es la palabra de Dios, yo la voy a abrir y la voy a entender porque sí. Porque la palabra es fruto, como decía la pastora en los estudios bíblicos, de cientos de años. Cuando hablamos de escuela para padres y madres, es parecido a lo que yo quiero decir con estudiar para ser discípulos y discípulas. Por ser palabra de Dios no significa que yo la tengo que entender. Por ser palabra de Dios no significa que con que yo la abra,
y ya puedo entenderlo todo. Hay textos difíciles, hay textos profundos, hay textos que se necesita de ayuda de la comunidad. Se necesita la ayuda de las personas que han estudiado y de las personas que buscan el Espíritu de Dios que nos dé la iluminación. Pero no puede ser de momento, vamos a interpretar las Escrituras y decir, esto significa esto. La pastora me leía un texto en Segunda de Pedro, no lo tengo aquí, Segunda de Pedro, donde decía que era importante también entender las Escrituras y vivir en comunidad. Si yo vivo en comunidad, yo comparto, pues yo tengo esta intuición que entiendo que me la está dando el Señor, ¿verdad? Sin embargo, esa intuición me la da el Señor, pero tengo que compararla cómo están entendiendo los otros. No vaya a ser que yo diga unas cosas y por X razón esté totalmente fuera de lugar. Es importante compartir las Escrituras en comunidad y el Espíritu de Dios nos va a arrojar luz en esa comunidad. Y voy terminando con el libro de Apocalipsis, un libro que, como he dado los estudios bíblicos la pastora, es hermoso, pero que el libro se ha utilizado para meter miedo y gente lo han leído. Yo me acuerdo cuando era adolescente y buscábamos ese libro y había muy poca gente que hablaba de ese libro. Y muchas veces nosotros terminábamos con más miedo que con seguridad. Ojo, el mensaje principal del Apocalipsis, que es la revelación, lo que decía era, Dios ha revelado, hay situaciones difíciles, pero Dios está en control. Y dice las razones, ¿verdad? No es que Dios está en control y ya yo me voy a olvidar, yo tengo que ser responsable. Y termina diciendo el versículo 17, 22, 27, he aquí, vengo pronto. Magnífico, eso está en sus manos, eso no está en las manos nuestras, eso es una promesa. Pero ahora viene con lo que quiero concluir. Bienaventurado o bienaventurada, que no es otra cosa que decir feliz la persona que guarda las palabras de esta profecía. Feliz la persona que guarda las palabras. ¿Y qué significa guardar las palabras en el día de la Biblia? No significa, pues vamos a guardarla ahí, que no se nos vaya a perder, cierra la Biblia, que no se te vaya a salir, o vamos a ponerlas todas aquí en una cajita y dejarlas ahí. Guardar las palabras significa estudiarlas, comprenderlas, pedirle al Señor que en ese estudio nos dé el discernimiento, el entendimiento, para que esa riqueza que está en las Escrituras pueda llenarme completamente. Mi invitación a la iglesia, a los que nos escuchan en esta mañana, es que afirmemos, celebremos las Escrituras, celebremos ese regalo de Dios, pero démosle la atención a ese regalo. Nadie que da un regalo y ve el que lo recibe y lo tira por algún lugar, como a veces uno hace a veces con los hijos y los nietos. A Dios le di esto, pero lo dejó por ahí. Así que no le ha prestado el valor que tiene ese regalo. Dios quiere que nosotros le demos la atención, el cuidado, la fidelidad a ese regalo, porque es parte de esa revelación. Y esta celebración del mes de la Biblia no es decir, yo celebro el mes de la Biblia y ya. Yo tengo la Biblia debajo del brazo, como se utilizaba en muchas ocasiones. Porque yo tengo la Biblia debajo del brazo. Bueno, uno la puede llevar debajo del brazo si tiene otras cosas, pero tiene que entrar por la mente y nos tiene que inundar completo. Oremos dando gracias a Dios por las Escrituras y por el privilegio de estudiarlas y de que ellas nos iluminen y nos transformen nuestra vida. Gracias, nuestro Dios, porque podemos celebrar las Escrituras. Podemos celebrar que
la forma como tú te has revelado a través de la historia, la forma como tú nos has hablado a través de la historia. Gracias, Señor, porque reconocemos que las Escrituras, tú nos das iluminación, nos das entendimiento, pero también reconocemos que no son fáciles de entender, que tenemos herramientas, que buscar herramientas, ayudas, que tenemos que estudiarlas sobre todo en comunidad, y que tu Espíritu en medio de nosotros nos va a dar dirección. Gracias porque cuando estamos llenos de ti, no va a haber destrucción como le ocurrió al pueblo de Israel, porque podemos decir que el pueblo, por lo menos las partes del pueblo que constituyen la iglesia, que conocen las Escrituras, pueden ser un medio para cambiar el virus, una vacuna, pero no una vacuna que lo hace automáticamente, sino que una vacuna que nosotros tenemos que dedicar nuestras energías, nuestro esfuerzo por comprender eso. Gracias porque es tu llamado a apreciar las Escrituras en el día de hoy. En tu nombre oramos y para tu gloria. Amén. Que Dios los bendiga.